casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Por supuesto que el enemigo no ha querido quedarse quieto y él ha buscado la manera de perturbar de todas formas a las familias. Y es algo que lo hace no solamente con nuestros hijos, ¿verdad? No es algo que ataña únicamente a nuestros hijos, a nuestra juventud, a nuestra niñez, aunque por supuesto que hacia allá también está atacando, sino que lo hace directamente con nosotros los adultos. Nosotros los adultos somos quienes debemos de dar ejemplo, quienes debemos de dar esa guianza y esa instrucción. En la medida en que nosotros estemos un poquito desviados de la verdad, en ese momento Satanás aprovecha al máximo. Vivimos hoy en día generaciones que han cambiado muchísimo. Las personas hoy en día viven pensando que la felicidad es un rato que se pasa, un fin de semana, en un lugar donde muchísimas personas se reúnen a tomar cerveza a todo volumen. La felicidad la definen como el tener suficiente dinero para hacer lo que yo quiero. La felicidad lo definen como darle libertad a algunos placeres y deseos de nuestra carne. Pero todo esto literalmente es momentáneo y es pasajero. Y lo único que busca el enemigo es destruirnos. Aquel famoso pasaje que Jesucristo habló cuando hablaba de que Él era el buen pastor, en Juan capítulo 10, versículo 10, Él aclara y Él dice que el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que ha querido hacer con la sociedad, y la forma en que Él lo hace con la sociedad es atacando a las familias. Si nosotros como padres fallamos en la formación de nuestros hijos y no levantamos una generación de hombres y mujeres temerosos del Señor, la futura generación que va a ser formada justamente por esta generación que formamos mal, ¿cómo estará? ¿Y cómo serán los hijos de nuestros hijos si no formamos hombres y mujeres temerosos de Dios? Si la sociedad ha logrado infiltrar sus filosofías y sus pensamientos de manera profunda en el corazón de las personas, y hoy en día se vive por materialismo, se vive por impresionar, se vive por títulos. La gente se define qué es o qué vale por lo que tiene y no por el valor intrínseco que nos ha dado el Señor al ser creados a su imagen y semejanza. Si ha logrado el enemigo distorsionar esa imagen, ¿cuánto no lo hará dentro de las futuras generaciones si no formamos hombres y mujeres de bien? Me decía una hermana cuando terminamos el culto la semana pasada, pensando un poquito también en cuanto a con quién me casaré, que hablamos bastante de eso la semana pasada, los que no vinieron se lo perdieron, pero no se preocupe que lo vamos a subir a las redes y usted lo puede ver también allí por nuestro canal de YouTube. Eso es un anuncio publicitario ahí de hep.com. Muy bien, .org, perdón, porque somos una organización sin fines de lucro. Muy bien, ¿qué buscan nuestros muchachos en una chica? ¿Qué buscan nuestras muchachas en un chico? Que sea el más guapo de todos, dicen, ¿verdad? Que sea la mejor de todas, dicen los chicos. Desde que nos enfocamos en cosas materiales, desde que nos enfocamos en aspectos tangibles y visibles, ya estamos mal enfocados. De partida ya estamos mal enfocados. Porque todo lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Así que ame el corazón, ame las intenciones, ame las actitudes. Enamórese de un corazón que es benigno, de un hombre o una mujer que sea temerosa del Señor, y te va a ir bien. ¿Oyó? Te va a ir bien. Pero si te enamora una carita bonita, te lo digo yo por experiencia, ¿verdad? No porque yo sea bonito, ¿verdad? Pero es que es inevitable que las caritas bonitas vayan cambiando. Que los cuerpitos bonitos se vayan deteriorando. Pablo lo dijo, nuestro hombre exterior, quieras o no quieras, con todo y el ácido hialurónico que le ponga, con toda y cuanta crema restauradora compre, se va a desgastar. Ahora yo les aconsejo que compren
sus ácidos hialurónicos, ¿verdad? ¿Verdad? Y para que se conserven lo más bonitas posibles, ¿verdad? Pero se va a desgastar. Se va a desgastar. El Señor lo dijo, nuestro Dios Padre. Polvo eres y al polvo volveremos. Pero el que tenga vida eterna vivirá por siempre. Así que ya sabemos en qué enfocarnos. Hemos estado aprendiendo de memoria este pasaje en Proverbios capítulo 24, versículo 3, Proverbios 24, 3, que dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Lo sabemos de memoria? Vamos juntos. Proverbios 24, 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. No dice que con riqueza se edificará la casa. ¿Os dice algo así? No dice que con la chica más feliz del mundo, la más hermosa, la más radiante, usted va a tener una familia firme. No dice eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos ingredientes que necesitamos indispensablemente para que una familia pueda edificarse y permanecer firme? ¿Cuáles son los dos únicos ingredientes? Sabiduría y prudencia. Y les recuerdo, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor es la obediencia a sus principios, a sus estatutos y a sus mandatos. Ese es el temor del Señor, obedecerle a Él y todo lo que Él nos ha escrito en su palabra. A eso se refiere el temor del Señor. Y dice la palabra del Señor en Proverbios el capítulo 1, hoy vamos a ver un poquito acerca de ese capítulo, que cuando la sabiduría entrare a tu corazón y fuere grata a tu alma, entonces la prudencia te guardará. Usted y yo necesitamos temer a nuestro Dios, amar sus principios, y entonces vamos a tener sabiduría y vamos a tener prudencia y vamos a lograr construir hogares cristianos que se edifican en amor y en la verdad sólida del Señor, en la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, y vamos a tener la prudencia suficiente para que nuestros hogares permanezcan firmes. Y cuando venga los vientos, la lluvia, los ríos y den golpes contra aquella casa, pueda permanecer firme porque está fundada sobre la roca. Uno de los propósitos de la familia cristiana hoy en día es adornar la doctrina y la gracia que fue derramada sobre nosotros. Eso dice el capítulo 2 del libro de Tito. Usted y yo hemos sido llamados para adornar la doctrina, para adornar la gracia de Dios que fue derramada sobre cada uno de nosotros. Es decir, usted y yo tenemos objetivos y propósitos muy claros por los cuales crecemos, nos formamos, nos casamos, tenemos hijos y continuamos en esta vida para darle la gloria al Señor. Tenemos propósitos muy claros, muy definidos, y uno de ellos es adornar la doctrina y la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Creo que una de las épocas más bonitas para la sociedad es cuando van llegando aquellos días navideños, ¿verdad? Y la gente comienza a sacar luces y comienzan a poner adornos y colores y adornan un lugar, una ciudad, una casa. Estos adornos lo único que muestran es una felicidad en el ambiente y una fecha como tal que queremos resaltar. Cuando usted y yo como familias vivimos en unidad y bajo los principios del Señor, también estamos adornando. Y es algo que se ve, es algo que resalta, es algo que ejemplifica lo que se vive también en nuestros corazones. Pues la familia cristiana ha sido llamada a adornar la doctrina y la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros. Esto lo vamos a hacer cuando logramos construir vidas, porque a eso es lo que hemos sido llamados, a construir vidas con sabiduría y con prudencia, como lo acabamos de leer. Ahora, queremos crear un ambiente que sea idóneo para fortalecer los principios eternos que nos deben de garantizar que usted y yo formemos familias saludables en una iglesia también que debe de ser saludable. Estos principios eternos son los que el Señor nos ha dejado escritos en su palabra. Y usted y yo necesitamos en el hogar encontrar el clima perfecto
idóneo, la tierra idónea, para que esa palabra del Señor sea sembrada, para que crezca y para que dé frutos, pero no frutos pasajeros, para que dé frutos eternos. Acompáñenme en oración para entrar en lo que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, y amén. Bien, ayer los chicos del grupo de jóvenes tuvieron la oportunidad de darse una vueltita por Boquete y disfrutamos de un clima muy, pero muy agradable. Muy parecido a este que estamos sintiendo hoy, ¿verdad? Solo que tiene que quitarle unos 8 grados, ¿verdad? Más o menos, y ya entonces se siente más o menos parecido, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer cuando pongamos el aire acondicionado, hermano. Vamos a pelear contra Boquete, ¿verdad? Bien, ese clima ideal es el clima en el que usted no le da ni calor, pero tampoco tiene frío. Te sientes absolutamente cómodo, no estás peleando con el clima y con el calor y lo demás. Ese clima ideal es el mismo clima que buscamos en nuestras familias. Obviamente, cada producto que se cultiva tiene ciertos requisitos para que puedan crecer de manera correcta. A mí en lo personal, me gusta muchísimo lo que le llaman el café de altura. Hay una tierra, un lugar yo creo que se pertenece más a Cartago que a San José, pero está casi que en la división. Se llama José María de Dota, eso subiendo el Cerro de la Muerte antes de llegar a Pérez Celedón. Y tiene un clima perfecto donde se exporta uno de los mejores cafés que yo he probado en mi vida. Y la gente dice, eso no requiere mayor cuidado, solamente es siémbrelo, porque el clima es el ideal para ese cafecito de altura que usted lo disfruta y que ese olor llena la casa. Y mejor no sigo porque me haga de tomar cafecito. Pero a lo que voy es, no es lo mismo, porque un hermano me dijo que tiene café sembrado aquí en Hualaca, aquí en el patio de su casa. Y yo quiero probar ese café porque dijo que va a dar sus matitas de café. Vamos a probarlo. Pero definitivamente no va a ser lo mismo el café de altura y, como le llaman algunos, el café de bajura, ¿verdad? No es lo mismo. En Boquete me encontré un fruto que intenté probar, aunque sea un par, pero no pude, que se llaman nísperos. Es una frutita chiquitita, amarilla, en forma de campanita, que aquí en Hualaca no hay, ni en esta zona baja va a existir, no va a haber. Usted solamente la va a encontrar en Volcán y en Boquete. Y crece en cantidades. Y a mí en lo personal me encanta ese fruto. Pero aquí no lo vamos a encontrar. Porque aquí no tenemos el clima ideal para cultivar los nísperos. Hay un lugar en Costa Rica que se llama Orotina. Y siembran unos mangos, que ya no le llaman mangos, le llaman mangas, que son casi como ver un melón. Hay en rojo y hay en amarillo cuando están bien maduritos. Dulcitos, y no son injertados, son 100% naturales. Pero usted puede sembrar la misma semilla en otra parte del país y no produce igual. Son de Orotina. Porque existe un clima perfecto para cada cosa. Hoy en día se han manipulado de muchas maneras las semillas y los ambientes y se logra cultivar cosas parecidas. Pero se necesita algo específico para tener resultados específicos. La pregunta sería, ¿cuál es el clima ideal para la familia? ¿Cuál es el clima perfecto que se debe de tener en un hogar para que nuestros hijos crezcan como deben de crecer? En sabiduría y en el temor del Señor. ¿Cuál es el clima perfecto para que la pareja de esposos lleven una vida sana, una vida digna y una vida honrosa delante de los ojos del Señor? ¿Cuál es el clima perfecto para que las personas que tienen la oportunidad de conocer nuestro hogar salgan diciendo, yo quiero exactamente lo mismo el día que Dios me permita casarme? ¿Cuál es ese clima ideal? ¿Será que es un clima donde todo el mundo grita? ¿Donde todo el mundo pelea? ¿Será que ese es el clima ideal? ¿Saben ustedes que se dice que en las familias donde reposa la paz del Señor,
hasta los pajaritos hacen nido. Pero en una casa donde todo es grito, estruendo y pelea, solo las cucarachas hacen nido. Y otros roedores por ahí que esos son imposibles de ahuyentar. Necesitamos crear un clima ideal para la familia. Vamos a ver lo que dice la palabra en cuanto a esto. Número uno, lo primero que nos pide el Señor es que aprendamos a ser todos de un mismo sentir. Que aprendamos a ser todos de un mismo sentir. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Primera de Pedro 3, 8. Amén. Dice así la palabra del Señor. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. ¿Qué significa esto? Ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Se dicen que en una casa donde crecen 3, 4 o más hermanitos juntos, normalmente eso es un campo de batalla, ¿verdad? Entre los mismos chiquillos pasan peleando todo el día. Bueno, déjenme decirle que hoy en día con 2 es suficiente, ¿verdad? Para que los chicos pasen peleando por todo. Van a ver que sí. Ahora, quiero que rescaten una palabra importante del versículo 8, es la palabra finalmente. ¿Cuántos capítulos tiene la carta de Primera de Pedro? 5 capítulos, pero estamos en el capítulo 3 y utiliza la palabra finalmente. Él está concluyendo un tema que acaba de desarrollar en los primeros 7 versículos que no hemos leído. ¿Y de qué están hablando esos primeros 7 versículos? ¿Ya los vio? Denle un ojeadito así rapidito. ¿De qué están hablando estos 7 versículos? Ah, está hablando de la familia, ¿cierto? Bueno, él dice, por ejemplo, acerca de las mujeres. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Solamente lo leyeron las hermanas. Yo no leía a los hermanos, no escuché a los hermanos leer esto. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Quiero rescatar algo de este versículo. La palabra marido, se refiere a una persona que ha sido o que está casada formalmente bajo un contrato legal. ¿Sí? Es decir, en la palabra del Señor no se contempla la unión libre como una opción de familia. Voy a empezar por ahí. Yo sé que suena duro decirlo, pero es así. La unión libre no es un punto que la palabra del Señor contemple como la unión de familia. De hecho, lo llama fornicación. ¿Verdad? Esa es la forma en que lo llama. Les pongo un ejemplo. Se acercó la mujer samaritana y el Señor le dijo, dame un poquito de esa agua que está en el pozo. Y él dice, usted no me hable porque usted es hombre y yo soy mujer, y usted es judío y yo soy samaritana y nosotros no nos llevamos. Y el Señor le dice, con que esas tenemos. Si usted me da de esa agua, usted va a volver a tener sed, pero si usted toma del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. A ella le gusta esa oferta y dice, pues entonces regáleme de esa agua, para no tener que venir aquí al pozo a sacar más agua. Estoy narrando la historia que aparece en Juan capítulo 4. Entonces el Señor le dice, tráeme a tu marido. La palabra que se utiliza acá. Y ella le responde, yo no tengo marido. No sé si es que ella está diciéndole, maestro, yo estoy soltera. Le dijo el Señor, bien has dicho. Porque ¿cuántos? 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, ¿qué pasa? No es tu marido. ¿Cómo vive ella con ese señor? Ese no es tu marido. Vamos a partir de allí. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. La composición del hogar inicia por la obediencia a los mandatos de Dios. Para crear el clima ideal, debemos basarnos en los principios escritos por Dios. Venía el Señor y sanaba a los leprosos.
¿Estaban limpios o no estaban limpios? Sí, ellos estaban limpios porque el Señor les sanó de la enfermedad. Pero decía la ley que tenían que ir y mostrarse al sacerdote y pagar la purificación y que entonces podían reintegrarse a la sociedad. El Señor venía y los limpiaba. Físicamente ellos estaban limpios, pero tenían que ir y presentarse ante el sacerdote para que les diera por escrito la liberación de que podían reintegrarse a la sociedad. Las personas quieren decir, no, pero si yo me la llevo, como si fuera una gallina, si yo me la llevo para mi casa y ya estamos juntos, somos una sola carne y por lo tanto ella es mi esposa. Eso podrán decirlo en manera física, pero delante de los ojos de Dios es muy importante que todo se haga de la manera correcta. Nadie podía sanar mejor un leproso que el Señor, pero una vez que el Señor disponía de su poder sobre esa persona, ni aún así quedaba limpio. Necesitaba, en este caso, un paso jurídico que respalde ahora su nueva oportunidad de insertarse a la sociedad. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros estamos hablando acerca del matrimonio. Es necesario constituir la familia desde ese punto de vista. Maridos, en este caso, es aquella persona que está legalmente casada con su esposa. Pero bueno, hablando de las mujeres, ya que empezamos a hablar de las mujeres, el versículo dice que deben de estar sujetas a sus maridos. A sus maridos. Esa es su posición. No es algo que nosotros lo inventemos porque seamos machistas. No es algo que nosotros lo decimos porque nos beneficia como hombres. No, es lo que la palabra del Señor así ha descrito. Lo dice una y otra vez de mil maneras. Cuando Adán se vio solito, esto lo vimos hace poquito tiempo, cuando Adán se vio solito, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré entonces una ayuda idónea. La palabra ayuda idónea es exactamente la misma figura cuando usted es un trabajador o está trabajante y está trabajando y tiene un ayudante. Es más o menos la misma figura. Es decir, quizás usted está trepado en la escalera y no quiere estarse bajando para buscar un destornillador y volverse a subir. Entonces tienes a alguien que te dice, ¿me podrías pasar por favor el destornillador? Y juntos hacen un trabajo. Más o menos es la misma figura. Entonces, las mujeres están allí justamente para ayudar y para apoyar a sus esposos. Luego habla acerca de la conducta de las mujeres, versículos 2 y 3, y tiene que ver básicamente con el hecho de no enfocarse tanto en el exterior, sino lo que dice el versículo 4, que tienen que estar concentradas en lo interno, en el corazón, con un espíritu afable y, escuchen esta palabra, apacible. ¿Cómo deben de ser las hermanas? Apacibles. Ustedes van a buscar esa palabra por ahí, luego van a pelearse con esa palabra, a ver si usted se parece a una mujer apacible, ¿verdad? Si usted está bien y sacó 3,5, gloria al Señor por eso, ¿verdad? Si usted es una señora media brava y mandona y peleona, hermanita, póngase a cuentas con el Señor, ¿verdad? Luego, incluso dice el versículo 5 y 6 que deben de estar sujetas a sus maridos, así como Sara, con el ejemplo de Sara, que le llamaba a Abraham Señor. Sí, Señor. Tomen nota, hermana. Sí, Señor. ¿Por qué dice como aquellas antiguas que lo hacían? Porque en el tiempo de Sara resulta y pasa que no había ley. ¿Cierto? En el tiempo de Abraham y Sara no se había formado todavía el pueblo y la nación, no habían salido del desierto, no había sido derramada la ley. Es decir, que Sara se sometía a su esposo voluntariamente, no porque nadie la obligara, sino porque ella lo hacía voluntariamente. Ahora resulta que el versículo 7 habla acerca de los varones, pero solo dedica un versículo. Así que vamos bien por ahí. Con los hombres hay que simplificar las cosas. A las mujeres hay que amplificarle las cosas. Las mujeres necesitan 10 almacenes para escoger una prenda. Los hombres necesitamos un almacén para coger 10. Entonces, simplificamos las cosas.
¿Cómo lo simplifica el Señor? Vea lo que dice Pedro en el versículo 7. Vosotros maridos, igualmente. En pocas palabras, de lo que hablamos en los 6 versículos anteriores, lo mismo aplica para usted. ¿Verdad? El hecho de que no se esté enfocando en lo exterior, que trabaje en su interior, que sea un hombre afable, y le añade igual que todo lo demás, ahora un poquito más para los hombres. Pues nosotros podemos con eso, no se preocupen. Dice el versículo 7, vivid con ellas. Lo primero es vivir con ellas. ¿Verdad? Y hoy en día en la sociedad hay que decir esto. Usted se casó, quédese con ella. Hoy en día hay que decirlo, porque la sociedad hoy en día es... Y yo he escuchado hombres que van a fiestas y hacen y deshacen, y luego entonces dicen, no, pero mi esposa es mi esposa. Bueno, para que usted sea un buen marido, oiga esto, para que usted sea un buen marido y sepa llevar la fiesta en paz apaciblemente, usted tiene que ser sabio. Usted necesita ser sabio. Muy sabio. Si quiere construir bien su hogar. ¿Cómo tiene que ser, Nacho? Sabio. Sabio. Usted no se meta en enredos que después va a salir perdiendo. Que no discuta más de la cuenta porque puede salir perdiendo. Si usted no sabe cocinar, varón, si usted no sabe cocinar, dice un hombre sabio aquí en la iglesia, no aprenda. Porque si no después le va a tocar cocinar siempre. Yo le aconsejo, mejor aprenda a cocinar. Yo le aconsejo, mejor aprenda a cocinar. Y sorpréndala de vez en cuando. Con una buena comida. Ahora, ¿qué nos corresponde a los varones? Número 1, aparte de vivir con ella sabiamente, darle honor a la mujer como a vaso más frágil. Mire, los hombres somos ni siquiera como un vaso plástico. Los hombres somos como esos jarritas de lata que habían antes, que usted la puede hasta meter al fuego y no pasa nada. Tírelo por ahí, aviéntelo por ahí, tan. Y si acaso un poquito de la pintura, se nos va a ir. La mujer es una copa de cristal. ¿Escucharon? Sí. Y por fuera de la cajeta dice frágil. Así dice por fuera de la cajeta. Cuando usted la va a agarrar, espere. Frágil. Yo veo a mis hijas y yo voy a tener que ponerle en toda esa cajeta varios tags de esos que dicen frágiles. Frágil. Por eso es que dice la escritura que nosotros no podemos ser ásperos con ellas. ¿Qué pasa si usted es un marido áspero con ella? Número 1, estás notando que no eres muy sabio. Número 2, que no eres apacible. Y número 3, te expones a la capacidad analítica que tienen las mujeres de recordar todo lo vivido, todos los eventos de toda la vida y que te los puede resumir en 5 minutos. A 7,000 palabras por minuto te las va diciendo. Maridos, sean sabios y vivan en un mismo sentir. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. Quiero que resalten un aspecto importante, varones y mujeres, porque esto es parecido. Dice al final del versículo 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una familia que la gente pasa peleando, esas oraciones no pasan del cielo raso. Porque usted está orando una cosa y la señora está orando otra.
¿Yo? Una familia donde la señora quiere ser el señor. Donde ella quiere ser la líder y que se haga lo que yo digo. Cuidado, porque esas oraciones no llegan. Vean lo que dice el versículo 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz. Búsquela, búsquela. Y una vez que la encuentra, sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quién están los ojos del Señor? Sobre aquellos que obedecen los mandatos del Señor. Y sus oídos están atentos a sus oraciones. Yo no tengo que recordarles, esto ya lo hablamos la semana pasada, que el centro de nuestras familias es Dios. Y si usted bloquea la comunicación con Dios a través de las oraciones, entonces la gracia, el favor y la bondad de Dios queda literalmente obstruida para nuestras familias. Necesitamos urgentemente arreglar esos detallitos. Y son detallitos muy importantes. Ahora, mi amado hermano, mi amada hermana, usted puede decir, pero es que a mí me criaron diferente. Es que yo he vivido muchas cosas y yo soy así. Déjeme calmarme. Ya me calmé. Arrepiéntase. Conviértase a la verdad. No pelee contra el Señor. Cuando usted llegue al cielo, el Señor no le va a preguntar, ¿pero por qué usted era así? ¿Me explico? El Señor no le va a decir, no, usted tiene razón porque usted pasó por mucho. El Señor no le va a decir, sí, lo que pasa es que las experiencias que usted pasó, la entiendo que no quisiera someterse a la palabra de a su marido. El Señor no le va a decir eso. El Señor le va a decir, usted leyó un día que el pastor lo habló, un 22 de junio, si es que nunca más lo había leído, un pasaje en primera de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 8, que decía lo que había que hacer. Eso es para fomentar el ambiente correcto en el hogar. Si usted no lo hace, déjeme darle dos noticias. Número uno, usted no se estaría sujetando a su marido, lo cual ya lo sabemos. Y número dos, lo cual me parece mucho más preocupante, usted no se quiere someter ni a Dios. ¿Estamos claros? Porque el problema es que esto no lo dice en favor de los maridos, esto es la ley de Dios. Y la persona que no quiere someterse a estos principios, claro que no se va a someter al esposo, porque ni siquiera se somete a Dios. Sus oraciones están bloqueadas. Pero el Señor está atento a los oídos de los justos. ¿Cómo nosotros creamos un ambiente ideal en la familia? Primero vamos a ordenar las cosas. Vamos a hacer todo de un mismo sentir. Número dos, dijimos que teníamos que aprender a vivir en paz. Y esto es justamente lo que nos lleva en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11. 2 de Corintios 13, 11. Está Pablo terminando la carta. Y le escribe algo que obviamente es para la iglesia, pero queremos explicarlo específicamente para las familias también. Y queremos aplicarlo específicamente para las familias, porque aunque el llamado es para la iglesia como tal, hay un aspecto aquí que hace ver específicamente que es para la familia. Dice, por lo demás, hermanos, lo tenemos todos, 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, es decir, todo es importante, pero vamos a quedarnos con esto. Número uno, tener gozo. En la familia, usted no tiene que preguntarse si usted es feliz, si está satisfecho, completo o sea, realizado, realizada. Pregúntese si usted tiene gozo. Porque el gozo es la evidencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Okay? Tened gozo. Perfeccionaos.
Es decir, si usted no es perfecto, ¿hay alguno aquí que ya es perfecto? Yo le digo que usted puede perfeccionarse. Yo dije la semana pasada que yo no soy el hombre ideal. Como yo no soy el hombre ideal, no significa que mi esposa podía irse con otro. No, no somos perfectos. Estamos juntos porque queremos obedecer en el temor del Señor a sus principios. Pero sí podemos perfeccionarnos. Es decir, es que yo soy un viejo cascarrabia porque así yo vengo acostumbrado. No, perfecciónese. Si usted era un viejo cascarrabias, mandón, gritón y demás, oiga, entregue ese carácter a Cristo. Comience a ser dulce, apacible, amable, ¿cierto? Trabajemos en eso. Luego dice consolaos. ¿Para qué está la familia? Está para apoyarnos los unos a los otros. Si las familias pasan por momentos duros, tenemos que unirnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que alentarnos. Para eso estamos. Luego dice lo mismo que acabamos de leer en el pasaje de 1 Pedro. Sed de un mismo sentir. La familia no puede estar unos por un lado y otros por otro lado. Ya hablamos la primera semana. A la hora de comer debemos de reunirnos en la mesa. Nada de que el chiquillo coge el plato y se va para su cuarto. Hoy en día la gente tiene un televisor en cada cuarto, entonces cada uno vive su historia. No. Vamos a reunirnos. Vamos a ser todos de un mismo sentir. Y vean esta frase. Y vivir en paz. Usted vive todos los días en su casa con su familia. En su casa con su familia. Pero no vive todos los días con sus hermanos de la iglesia. Es un principio que aplica primeramente a las familias, porque es con la gente con la que usted vive todos los días, con la que usted convive y comparte todos los días. Dios quiere que nosotros como familias aprendamos a vivir en paz. Entonces, no provoque la guerra, no provoque conflictos, no se ponga demasiado quisquilloso, demasiada quisquillosa, ni tome decisiones que afecten específicamente a su familia. Si usted se va a parrandear por ahí y gastó toda la quincena, no espere que la señora esté muy contenta. ¿Me explico? Usted no puede venir pretendiendo que el corazón amoroso de su esposa lo reciba como si no pasó nada después de que usted votó toda la quincena. ¿Me explico? Entonces tenemos que tomar decisiones. Ahora, si usted, señora, se fue a comprar unas cortinas y gastó $400 en cortinas, no espere que el señor esté contento cuando llega. ¿Me explico? Las cosas deben de ser en un mismo sentir y vivir en paz. Y note lo que dice, vea, yo se lo voy a resumir una vez más. Si tenemos gozo, si tratamos de perfeccionarnos, si estamos para apoyarnos y consolarnos, si somos de un mismo sentir y si vivimos en paz, entonces el Dios de paz y de amor estará con vosotros. En una familia cristiana, donde se aplican estos principios, está presente el Dios de paz y de amor. En una familia donde cada quien hace lo que quiere y todo el mundo pasa peleando, ¿dónde creen ustedes que está el Dios de paz y de amor? Está exactamente en el lugar que lo han puesto, afuera. Mientras tanto, toca la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entonces yo entraré. Si el mundo está perdido en maldad, no es por la ausencia de Dios. Es porque nosotros lo hemos sacado sus principios, hemos sacado su verdad, hemos sacado de nuestras vidas lo que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, debemos de ser absolutamente sabios e integrar estos principios en nuestras familias si queremos tener el clima ideal. Y voy a leer un versículo más que está en Proverbios 17:1. Proverbios 17:1. Y esto se contrapone a mucho de lo que la sociedad nos enseña hoy en día. Proverbios 17:1. ¿Lo tenemos? Proverbios 17:1. Dice, es mejor un bocadito seco, coma,
y en paz. Coma. Que en casa de contiendas llena de provisiones. Se contrapone muchísimo a la sociedad, porque hoy en día la sociedad te dice que tú eres feliz si tienes mucho, lo cual es una mentira de Satanás. Es mejor sentarse con un arrocito blanco que parece una nieve y un huevito encima, que no hay arroz, bueno, unos frijoles y tírenle unos guineos verdes y aguacate del palo del vecino, ¿verdad? Por cierto, hoy vamos a repartir aguacates para que sepan, no se vaya sin su aguacate. Pero en paz, ¿oyó, gente? Amén. Pero en paz. Una persona que está alterada, las neuronas que están en su sistema digestivo, otro día por ahí, vamos a pedirle a Ada que nos explique bien eso, porque es un enredo que yo no voy a explicarles. Todas esas neuronas que están aquí en los intestinos, todo esto. Cuando usted está prendido, bravo, molesto, incómodo, nada se digiere. Cuidado que hasta le hace daño. Hasta se ahoga. A mí nunca me ha pasado porque yo siempre que como estoy feliz. La acción misma de comer me trae felicidad, así que no me pasa, pero le puede pasar. Entonces, si en una casa se vive con un montón de conflictos y no hay paz, es imposible que seamos felices. No tiene nada que ver la abundancia. Tiene que ver la actitud con la que se viven las cosas. A veces usted va a poder recordar con los años aquellas épocas en las que quizás usted empezó. Y aquí pudiéramos a contar historias. Diría la gente, cuando yo me casé, hermano, no teníamos nada. Y muchos podemos decir eso. Teníamos nada más una camita y esa camita era cama, era sillones o sofá, era mesa porque ahí se comía, era planchador, ¿verdad? Era también ropero, después de que se lavaba la ropa, ese es el ropero, ahí va. Y éramos felices. Dice la gente, ¿y qué felicidad? Porque no es lo que nosotros tenemos. Es la actitud con la cual nosotros vivimos. La verdadera felicidad está en vivir en paz. Y la paz solamente la da Dios. Porque Él dijo en Juan 14, mi paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. El mundo te quiere engañar y quiere hacerte sentir que tú vas a estar en paz y feliz viviendo de otra manera. Eso es mentira. La verdadera paz solamente viene de lo alto, de ningún otro lado. Así que, mi amado hermano, el clima perfecto en el hogar es indispensable para que nosotros logremos tener los objetivos alcanzados en nuestras familias. Les repito, una familia que pasa en contención todo el tiempo, así mismo estamos formando las próximas generaciones. Y literalmente se vive en la casa una bomba de tiempo. Todos los días es una bomba de tiempo lo que está pasando allí. Muy bien, algunos consejos también para los hijos. Vamos a Proverbios, el capítulo 1, y voy a empezar con los versículos 7 y 8. Proverbios, capítulo 1, versículos 7 y 8. Consejo para los hijos, esto es, si usted es hijo, ponga atención. Y si usted tiene hijos, ponga atención. Proverbios, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué es lo que hacen? La desprecian, la sabiduría y la enseñanza. Pero oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Número 1, los padres estamos obligados a dar
instrucción y dirección a nuestros hijos, según lo que dice el versículo 8. La responsabilidad de nosotros como padres es dar instrucciones y direcciones que sean claras hacia nuestros hijos. ¿Cierto? Es parte de nuestra responsabilidad. Ahora, esto es parte del llamado. Ahora, el pasaje comienza a decir, muy bien, estamos formando a nuestros hijos, pero resulta que nuestros hijos no los podemos tener metidos en una cajetita de zapatos y ellos tienen que salir a la sociedad. Van primero al prekinder, al kinder, a la escuela, luego van al colegio y después a la universidad. Esta es la segunda vez que lo digo. Estoy orando por la generación que va a entrar a la universidad. Porque me sentía mucho más seguro y confiado con las 2 generaciones atrás que han entrado. Por alguna razón, el Señor ha puesto un peso sobre mí mayor de los que están entrando ahorita. Cuídense entre ustedes. Apóyense entre ustedes. Calé, que es el más grandote, cuídenme las chicas. Me las protege. Mira, cuando usted ve ese avispero por ahí, ¿ve? Espante esa cosa por ahí. Estamos orando por esto. Porque nuestros hijos tienen que salir de lo que le hemos enseñado al mundo. Y si ellos no van con toda la armadura de Dios puesta a encontrarse con un enemigo que lo único que quiere es destruirlos, no les va a ir muy bien. Necesitamos que ellos vayan bien armados, bien preparados para enfrentarse a lo que el mundo les quiere dar. Entonces, Salomón les escribe y le da 3 consejos, hasta 1/4. Número 1, no se dejen engañar, versículo 10. Vamos a suponer que usted y yo tenemos muchachitos que son muy bien portados, son chicos que están escuchando el consejo y la dirección de sus padres. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Es decir, tú has tomado la ruta correcta. Vienen las amistades, viene la gente y comienza a engañarte. No consientas. ¿Qué tipo de música tú escuchas? A mí me gusta muchísimo. Y comenzamos a hablar de música cristiana. ¿Usted escucha eso? Es que tú no has escuchado acá y acá. Y ahora ni me la sé. Antes me ponían bastante, ya ni eso me ponen. ¿Verdad? Como para uno ilustrarse. Ya ni los vecinos me ponen. Gloria al Señor por eso. Pero yo recuerdo en mis tiempos, cuando yo comencé a decidir escuchar únicamente música cristiana. Me preguntaron una vez, y recuerdo cuando me lo preguntaron un grupo de chicas, que a mí me dio como penita decir que a mí me gustaba escuchar a Marcus Witt. ¿Y quién es Marcus Witt? En aquel entonces se sacaba el cassette, porque había cassette. Y casi siempre los cassettes vendían las portadas y sale Marcus Witt, que canta súper bien. No es muy agraciado el hermano, pero canta muy bonito. Genial, excelentísimo. Y cuando las chicas ven esa foto, se ríen. Algo que nunca han visto en su vida. Y obviamente relacionan la imagen con la música. Mientras que los cantantes de la época, con sus peinados modernos y sus ropas modernas, y todos guapitos y demás, esto es lo que yo escucho. Y denigraban lo que usted está haciendo. ¿Qué hacen los sábados por la tarde? No, los sábados por la tarde yo voy a la iglesia, el grupo de jóvenes. ¿En serio? Qué aburrido. ¿Y los domingos qué haces? Y comienzan en eso. Oiga, que vamos a tener tal cosa. Ay, no, yo no puedo porque tengo que ir a la iglesia. Yo les voy a decir que he tenido la oportunidad, no mucho, pero he tenido la oportunidad de ver compañeros y compañeras del colegio. No les voy a decir cuántas décadas después. Pero cuando usted los ve, usted agradece al Señor que tomaste el camino correcto. Usted se lo agradece profundamente al Señor. Cuando Jesús Daniel Romero era cristiano y escribió aquella canción que dice, ¿dónde estaría yo
si no me hubieras alcanzado, si no me hubieras perdonado? ¿Ves el reflejo de dónde estaría yo en esas personas? Ahí lo ves, en el reflejo de esas personas. Gente destruida, física, emocionalmente. Gente que vive un desierto absoluto en sus casas, en sus familias. Y ese es el reflejo de qué hubiera pasado si uno hubiera consentido ese tipo de cosas. Si los pecadores te quieren engañar, y note esto, te quieren engañar, te quieren engañar. No te dirigen a algo bueno, te quieren engañar. Si te enamoran con palabras bonitas, si te ofrecen cosas que nunca has tenido, si te quieren hacer sentir que por fin vas a ser la princesa de los sueños, te quieren engañar. Hombres, dice la palabra que la mujer logra robar la preciosa alma del varón. Te quieren engañar. No consientas. No te comas el cuento. No muerdas el anzuelo. Usted está bien, quédese así. Porque también he escuchado muchísimas historias de hombres y mujeres que iban bien y que literalmente el enemigo les destruyó la vida. No consientas. Ese es el primer consejo. Luego, un poquito más adelante, vea lo que dice el versículo 15. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Bueno, resulta que el muchacho iba bien y me lo engañaron. Y ahora ha comenzado a andar por sus mismos caminos. Ahora ha comenzado a andar por sus mismos caminos. Versículo 15. Hijo mío, te estoy viendo que te estás desviando. Estoy viendo las cosas que estás haciendo. Estoy viendo la música que estás escuchando. Estoy viendo las cosas que ahora te llaman la atención. Estoy viendo las amistades con las que te rodeas. El consejo es, no andes con ellos. No andes con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. La esclavitud del pecado se llama esclavitud porque tiene que ver con cadenas. Y las cadenas están formadas por eslabones. Y el primer eslabón siempre es tan sutil que no parece peligroso. Y lo pintan de muy bonito y que no pasa nada, pero es el primer eslabón. Y una vez que rompes y pasas los límites y los senderos antiguos que tus padres te dijeron que no pasaras, una vez que tú rompes ese primero, engancharte al segundo eslabón es más fácil. Y vas perdiendo la sensibilidad. Entonces, como vas perdiendo la sensibilidad, pasar al tercer eslabón ya te parece nada. Cuando te das cuenta, estás atado en cadenas. No andes en sus caminos, apártate. Un poquito más adelante, versículo 22. Hemos estado orando por ti, estamos viendo tus caminos, te hemos hablado muchas veces. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán la burla o el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hijo mío, ¿hasta cuándo tengo que esperar que reacciones? ¿Hasta cuándo tengo que esperar de verte como los demás andan? ¿Por qué tú tienes que andar como los demás? El principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero los insensatos desprecian su enseñanza. El versículo dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que reacciones y te das cuenta que estás siendo un insensato? ¿Cuánto más tienes que estar metido con ellos y pasando las cosas que ellos hacen y yendo a los lugares que ellos van y participando de todo lo que ellos hacen para que te des cuenta que estás siendo engañado? ¿Hasta cuándo tendrás sabiduría?
Y concluyo con esto, versículos 24 al 29, porque también hay una advertencia. Versículos del 24 al 29 dice la palabra: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no la querías, dice Dios, no el Padre. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y antes era burlador, ¿verdad? Ahora yo me burlaré cuando os viniere a lo que le teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, y cuando sobre vosotros viniese tribulación y angustia. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y ¿qué pasa? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Cada día nuestro objetivo debe de ser escoger el temor del Señor. Vean los versículos 32 y 33. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará como. Y mire qué bonita esta frase, el clima ideal. Y vivirá tranquilo, tranquilo, sin temor del mal. Dos cosas terribles que están engañando a la gente hoy en día: la ignorancia, el desvío de los ignorantes los matará. Es gente ignorante que se ha desviado del camino del Señor y tiene la capacidad de engañar a aquellos que han sido instruidos sabiamente. Y otro aspecto que da hasta risa, pero la prosperidad de los necios. La gente tiene la absurda idea de decir, pero mire cómo es fulano y le va bien, porque tiene plata. Entonces, yo que hago las cosas bien, no soy próspero, dice la gente. Cuidado. Deje de estarse comparando. Deje de estar viendo para afuera. Nunca tome como punto de partida los necios. Ya el Señor tiene diseñado para ellos lo que les va a dar. Usted manténgase firme. No se deje engañar ni echar a perder por cómo viven los demás. El que lo oyere, entonces vivirá tranquilo. Mis amados hermanos, sumamente importante. Los padres tenemos un llamado también que el Señor nos hace en Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice: no provoquen a ira a vuestros hijos, sino por el contrario, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Cuando la palabra está diciendo que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, es porque la dirección clara que hablábamos en Proverbios 1, 8 y la instrucción debe de ser clara y debe de ser consona con lo que nosotros hacemos. Es decir, yo no puedo decirle a mis hijos que no peleen en la casa si ven que papá y mamá pasan peleando todo el día. Yo no puedo enseñarle a mis hijos o a mis hijas que deben de ser sumisas a sus esposos si la señora no se somete a uno. ¿Me explico? Debe de ser cónsono con lo que vivo y lo que enseño. Yo les había dicho la vez pasada, usted le puede decir a sus hijos que no mientan porque mentir es malo, ¿verdad? Y entonces usted le pregunta a su hijo: oye, ¿ya te dieron el ejercicio de matemáticas? No, papi, no me lo han dado. Qué raro. Ese ejercicio ya tenía que haberlo entregado, pero bueno. La siguiente semana le pregunta si ya te entregaron el ejercicio de matemáticas. No, papi, no me han entregado nada. Ah, ¿en serio que no? Voy a tener que preguntarle a la maestra qué ha pasado con el ejercicio. Y cuando te ven que vas a chatear a la maestra, bueno, sí, aquí está. Y es un dos pelado. Y entonces usted entiende por qué le pusieron un 1 muy grande.
Aunque hubiera preferido un mundo chiquito. Usted lo entiende. ¿Por qué me lo está? Entonces usted se enoja y usted le dice, me enoja más que me mientas a que me traigas un humo. Porque me hablan no solamente de que no estás estudiando, sino que también me habla de lo que hay en tu hombre interior. Prefieres mentir. Y si te acostumbras a mentir cada vez que las cosas están mal, te va a ir muy mal. No vuelva a mentir, ¿o yo? ¿Y qué te dice el niño? Sí, está bien, papá. No es que está bien. Repita 10 veces. No debo mentir porque no le agrada a Dios. Ni Bart Simpson, que se lo ponía a escribir ahí en el tablero. No debo mentir porque no le agrada a Dios. Pero en eso llega la señora a las tortillas. Y entonces usted le dice, dígale a la señora que no estamos. Entonces el chiquillo dice, bueno, venga acá. ¿Puedo mentir o no puedo mentir? ¿Me explico? Nuestra dirección debe ser clara y consona. ¿Por qué? Porque entonces el niño sabe que mentir es malo, pero va a mentir porque su papá es un mentiroso. Y se va a justificar en los ejemplos que él ha visto. Nuestra dirección debe ser consona y clara. Mi ejemplo debe de ser real con lo que yo quiero enseñar. ¿Estamos claritos por ahí? ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces vamos a provocar a ir a nuestros hijos, como dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Ahora, esto de criarlos en disciplina es porque nosotros debemos de formar hijos disciplinados. Mire, un adolescente que se levanta a las 11 de la mañana no es un hombre o una mujer disciplinado. Un chiquillo que se acuesta a las 2 de la mañana con el teléfono no es disciplinado. Ahora, ¿están fallando los hijos? Sí, están fallando los hijos, pero están fallando aún más los papás. Según los estudios más recientes que existen del uso de las pantallas, ninguna persona menor de 15 años debería de utilizar celulares, tablets u otro tipo de elementos más que los conectan con el mundo. Afecta directamente el desarrollo psicomotor, creatividad y la formación mental, además del lenguaje, de nuestros hijos. Desgastamos su capacidad tanto ocular como auditiva. Y en pocas palabras los estamos haciendo bobitos. Cuidado. Yo sé que es más fácil cuando el chiquillo molesta mucho agarrar el teléfono y decirle, yo sé que es más fácil. Pero le estamos haciendo un daño, en muchos casos, irreversible. Usted le tira una bola a un chiquillo hoy en día y ni apaña una bola. Hoy en día los maestros de escuela en educación física da risa porque ponen a los niños a rebotar el balón con la mano. Y los niños no tienen la coordinación para rebotar un balón con la mano. Antes los chiquillos agarraban esa bola de... No calculan altura, peso, velocidad. No calculan algo que se desarrolla lógicamente. La única forma que han pateado un balón es con el cuadro del PlayStation. Nada más. Hacen un pase con el triángulo, nada más. Saben marcar con la X, nada más. ¿Me explico? Cuidado con estas cosas. Nosotros debemos de formar hijos disciplinados. Nuestros chicos tienen que salir bien en la escuela, tienen que salir bien en el colegio, tienen que ser muy buenos estudiantes. Eso es disciplina. Eso es disciplina. Que se levanten tempranito, que se bañen, que hagan su cama, que lo ordenen, que recojan los platos, que vayan y los laven. Todo eso tiene que ver con disciplina.
Si tienen una mascota, que ellos la atiendan. ¿Me explico? Y eso les ayuda a ser disciplinados. Póngale ciertas tareas. Ahora, ¿cómo empieza todo eso? Todo eso empieza cuando los hijos comienzan a respetar a sus papás. Cuando un chiquillo le dice a su papá, ya no te amo. Ah, ok. No me ame. Pero usted me tiene que hacer caso. Usted me tiene que obedecer y honrar yo. Porque yo soy su papá. Esas actitudes usted las comienza a encontrar en los niños desde que hablan. Desde que hablan. En estos días yo vi una niña, acaba de cumplir 3 años, tirándole manotazos a la cara de la abuela. Ay, frente a los papás. Ay, no se hace. ¿Cómo que no se hace? ¿Me explico? Nosotros necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Ay, no, porque eso les va a afectar a ellos y van a crecer con muchos traumas. Yo tengo el trauma de cuando mi papá o mi mamá me miraban raro y salí huyendo. Yo tengo esos traumas, pero me ayudaron a ver, portarme rectecito. Yo supe lo que fue sentarme en medio de una conversación de adultos así. Y no oigo, no veo, no siento, no pienso. Porque con solo que usted abriera la boca, te deja. Y usted entendía. Usted entendía. Yo estaba con 4 o 5 años tenía. Y comenzamos a visitar una iglesia. Y recuerdo que cuando hicieron la división de las clases, me llevaron a una clase y yo no conocía a ninguno de los niños. Y no sentía como clic con la maestra. Pero es que es importante que las maestras sepan llevarse bien con los niños. Y yo me sentía como temeroso, incómodo en la clase. Y yo le dije a la maestra, yo me quiero ir para el salón donde está mi papá. Y la maestra me agarró la mano y me llevó y me sentaron al lado de mi papá. Cuando llegamos a la casa me dijo mi papá, ¿usted por qué se devolvió de la clase de los niños? Es que yo me sentía así, asá, y asá. Y de verdad me sentía así, sumamente incómodo. Y yo esperaba que mi padre amoroso me dijera, no te preocupes, mi amor, tú te quedas conmigo. Si no te sientes cómodo allá, no te preocupes. Aquí está tu papá. Pero ¿sabe qué me dijo? La próxima semana, si usted se regresa de la clase, porque usted tiene que estar en la clase, cuando llegue aquí a la casa, yo te voy a dar un pajazo. Así me la presentó. El domingo siguiente yo llegué y me pasaron a la clase. Volví a sentir la misma incomodidad. Así que le dije a la maestra, quiero irme para el salón donde está mi papá. Y la maestra me agarró de la manita y me llevó. Mi papá nada más se corrió y me hizo así, ¿ves? Siéntese. Y me senté. Y yo pensé que se le había olvidado la advertencia. Apenas llegamos a la casa, que cerraron la puerta, comenzó este gesto, que ya usted lo conocía desde antes. Dice, vamos para el cuarto un poquito, que yo tengo que hablar con usted. ¿Qué le dije yo a usted? Papi, pero es que... Y la próxima semana, dijo don Ramón, no va a ser 1, van a ser 2. La siguiente semana, hermanos, para resumirles, me pegaron 2. Me pegaron 3. Me pegaron 4. Y me pegaron 5. De verdad, yo no quería estar en esa clase. Me sentía súper incómodo. No me sentía en un lugar con paz. Y yo desde niño, yo fui presentado a los 8 días de nacido. Y tengo por ahí la foto. Yo soy un ratoncito de iglesia. He estado en muchísimas iglesias, en muchísimas clases de escuela dominical, con muchísimos maestros. Pero había algo en ese lugar que yo no me sentía cómodo. Pero después de mes y medio, me quedé en la clase. 5
veces me pegaron. El último día fueron 5 fajazos. Se veía clarito aquí debajo de la nacha el hecho en Costa Rica, así de la faja. Y una carreta de bueyes que tenía dibujada por ahí. Todo eso quedó clarito en la piel. Y me dijo mi papá, que se fue hace 35 años con el Señor. Cuando la vida te ponga en situaciones que te sientas incómodo, no vas a tener la oportunidad de salir huyendo. Y no voy a estar ahí para cubrirte. Sé hombrecito, con 4 o 5 años que tenía. Y te quedas donde tienes que estar. Y créame que yo he querido salir huyendo muchas veces, de muchos lugares, y aquí estoy. Tal vez me faltaron 5 fajazos más, no sé. Pero entienden la lección. Son muy pequeñas las señales que se dan los niños para que usted sepa si te quieren o si se quieren revelar a tu autoridad como padre. Y tienes que detectarlas a tiempo y ser firme a tiempo, porque después te vuelves bueno negociando, porque no te queda otra. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Ahí le puse los pasajes. Proverbios capítulo 13, 24. Vamos a empezar por ahí. Proverbios 13, 24, que dice la palabra del Señor. El que detiene el castigo, ¿lo tienen? ¿Sí? El que detiene el castigo, ay no, yo no le voy a pegar porque pobrecito, está muy chiquitito. El que detiene el castigo a su hijo, mas el que lo ama, la palabra desde temprano no significa que usted tiene que pararse a las 4 de la mañana a correr chiquillos. Los niños ni siquiera hablan, o yo, pero lo entienden todo. Cuando Madeline, hace 6 meses atrás, estaba un poquito más chiquitita de lo que está. Ahí está, ya es el centro de atracción en ese momento, ya lo vieron, ¿verdad? Se venía con cualquiera de nosotros, ¿verdad? Para el Día de la Madre, para diciembre pasado, yo la agarré y me la puse un ratito ahí frente al abanico para que se refrescara un ratito y la Amanda podría descansar un poquito. Pero vaya a ser que se le ahora y quítesela a la mamá. ¿Por qué ella no se deja? Porque todo lo sabe, todo lo entiende, todo. Desde a esa edad, ellos comienzan a mostrar ciertas actitudes de rebeldía que deben de ser corregidos, de manipulación que deben de ser corregidos. No deje pasar esas señales. Luego cuesta más y duele más. A los niños se le debería de castigar físicamente de 0 a 6 años. Ya debería, después de los 6 años, no ser necesario. Un chiquillo que a los 13, 14 años que anda lo cuereando por ahí, correteando y gritándole y todo. Mi hermano, te agarró tarde. Pero correteelo si es necesario. Porque si usted lo ama, lo va a corregir. Así sea tarde, corríjalo. Y no es tanto por lo que usted lo ama. Es tanto porque usted ama a esta persona y sabe lo que va a hacer el día de mañana. Eso dice Proverbios 13, 24. Eso no me lo invento yo. Un poquito más adelante, 16, 6. Bueno, resulta ser que el muchachito ya me creció. Ya me creció un poquito. Y ya no es ese niñito dócil que usted lo puede con una palmadita corregir. ¿Verdad? Cuando los niños están gateando, ellos tienden a caminar hacia afuera, o hacia la cocina, o hacia los conectores eléctricos, o cosas de vidrio. Y nosotros podemos decirle como papás, ¿entienden o no entienden? Con solo que usted le hace, y ustedes quedan viendo. Y gatean. Están gateando. Ni siquiera caminando.
O si no, agarradito por la pared. ¡Eh! Y chiquillo, ¿eh? De hecho, cuando dije la primera vez, oiga! Todos volvieron a ver. Todos volvieron a ver. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en nosotros que sabe que nos están llamando por algo. Si usted le dice al niño, no me pasa de ahí, y el niño pasa de ahí, ¿qué hay que hacer? Corríjalo. Corríjalo. Usted primero empieza con la terapia normal, lo agarra por ahí, no es que a la primera lo va a cuerear, usted lo agarra, mi amor, ahí no, porque esa es la cocina, se quema, pase para allá. Y luego viene de nuevo para acá, de nuevo. ¡Ey! Te dije que aquí no, anda para allá. El chico te queda como, pero usted no le haga caso a esa carita, usted no le haga caso a esa carita, te engañan y lo pone allá de nuevo. Y a usted le dé la picardía. Dije que para allá no. Chiquillo se pega el llanto, pero no vuelve a pasar de ahí. Hasta el día siguiente, créame. Depende. Pero ya el muchacho creció. Ya el muchacho creció. Y vean lo que dice la palabra. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ya no estamos hablando de niños, jovencitos, adolescentes, muchachitos, hombres como nosotros también. Con misericordia y con verdad se corrige. Necesito dos cosas. Misericordia, necesito verdad. Esto no es un asunto ni de religiosidad ni de legalismo. Es la palabra de Dios presentada y es el tiempo y la misericordia de Dios trabajando en una persona mientras oramos por ella. ¿Sí? Aquí cuando habla de misericordia no me habla de crítica, no me habla de rechazo, habla de misericordia. Pero mientras tanto le decimos la verdad. Ya leímos Proverbios capítulo 1. Por cuanto no quisiste atender, entonces yo también me voy a reír en medio de la calamidad. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Un versículo más, 29 y 17. 29 y 17. Mira esto. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Y dará qué? ¿Cuál es la palabra clave ahí? ¿Usted quiere vivir feliz? ¿Feliz en su casa? ¿Con verdadera alegría? Trabaje duro con sus hijos. Disciplínenos. Disciplínenos. Enséñeles. Muéstreles el camino. Muéstreles la verdad. Explíqueles las cosas. Hable con ellos abiertamente, transparentemente. Pero también sea firme. Sea firme. Porque quienes han de rendir cuenta de la actitud de nuestros hijos somos los padres. Nadie más. Entonces, si yo hago bien mi trabajo, yo voy a tener felicidad. Pero si no, eso se vuelve una carcoma para los huesos, dice la palabra. Eso se vuelve aflicción para el padre y para la madre. De hecho, vean lo que dice el versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Más el chiquillo mimado va a hacerte pasar pena. Pena. Entonces, hoy en día vivimos en una sociedad donde nosotros como padres, cuando éramos chiquillos, no teníamos todas las opciones que tienen nuestros hijos. Entonces ahora que nosotros tenemos un poquito más de posibilidades, porque ya no somos pobres, ahora somos ricos, queremos darle a nuestros hijos todo lo que no tuvimos. Oiga, y esto se oye tan tierno y tan bonito.
pero es un engaño de Satanás. Usted no puede consentir a los chiquillos. O sea, hacer un niño mimado, un niño consentido, que haga berrinche cada vez que no le dan algo, usted no puede hacer eso. Usted se está afectando a usted mismo. Mejor está la vara y la corrección. Y dice la Escritura que debemos de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vamos a hablar de la amonestación del Señor, porque eso es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Criarlos en la amonestación del Señor. Es nuestra responsabilidad que ellos logren entender claramente los preceptos bíblicos. Es la responsabilidad nuestra como padres que nuestros hijos logren entender los preceptos bíblicos, cosa que ellos sean responsables de sus actos. Si yo le enseño a mis hijos los preceptos bíblicos, el día que ellos se quieran revelar a los preceptos bíblicos, son responsables porque ya se les enseñó los mandatos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enséñele los preceptos bíblicos. Enséñele a sus hijos a vivir bajo los principios de la palabra del Señor. Enséñale a sus hijos todos los principios de la palabra del Señor. Nuestros hijos tienen que aprender a ser generosos, tienen que aprender a ser respetuosos, tienen que aprender a ser amables, tienen que aprender a ser mansos, tienen que aprender a ser humildes, tienen que aprender a ser perdonadores, tienen que aprender a honrar a sus padres, a las autoridades, a los maestros, a los líderes. Tienen que enseñarles los verdaderos principios bíblicos. Esta es la responsabilidad de nosotros los padres. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos los fundamentos sólidos de la palabra. Los fundamentos. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo creo esto? Porque yo tengo un fundamento sólido en la palabra y de ahí no me quiero mover. ¿Por qué yo he decidido que mi vida sea para el Señor? Porque hay un fundamento, hay un precepto bíblico que me lleva allí. ¿Por qué yo no ando deliberadamente en el mundo? Porque hay conceptos y preceptos bíblicos que me enseñan cómo debe de ser. ¿Por qué yo pienso de tal manera? ¿Por qué yo no actúo como los demás? Porque tengo preceptos bíblicos y fundamentos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tienen que aprender desde muy jóvenes a servir al Señor. Tienen que enseñarles a servir al Señor. Hay algo que me dijo un hermano y tiene muchísima razón. Hoy en día, a cada uno de los estudiantes en nuestra sociedad nos becan, cosa que no sucedía antes. Ahora nuestros hijos casi todos los becan, casi todos. La pregunta es, ¿nuestros hijos diezman y ofrendan de sus becas? Deberían de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando trabajen y les cueste todavía un poquito más, menos van a querer hacerlo. ¿Y sabe quién tiene que enseñarles eso? Nosotros como padres. Enséñele a sus hijos a que ellos dependen del Señor. Enséñale a sus hijos que la dependencia de ellos está en el Señor. Toda sabiduría viene de lo alto. La salud, la paz, todo viene de lo alto. Si nosotros queremos que a ellos les vaya bien, ellos tienen que aprender a depender del Señor. No dependan de sus fuerzas, no dependan de su inteligencia, no dependan de sus habilidades, de sus estudios, de su formación. Aprendan a depender del Señor, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Usted le tiene que enseñar muchas cosas a sus hijos. Y es muy importante que aprendan a hacer todo en el hogar. En lo que no puedes fallar es en criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y recuerden o recordemos que ante todo, primero nosotros somos ejemplo. Y la forma de enseñarles es también a través de nuestro ejemplo. Acompáñenme en oración. Mi casa y